Aprender a emprender con Cachito. Era un error pequeño, de esos que pasan todos los días en cualquier taller. Pero esta vez Cachito reaccionó distinto. Se molestó más de lo normal. Le habló fuerte a su ayudante y el ambiente cambió por completo. El trabajo se detuvo. El silencio se volvió incómodo y lo que era un simple error terminó siendo un momento tenso. Después, cuando todo volvió a la calma, Cachito se quedó pensando, porque no era la primera vez que reaccionaba así. Últimamente se frustraba más fácil, se irritaba por pequeñas cosas y a veces sentía que no tenía el control sobre lo que le pasaba. Y ahí empezó a hacerse una pregunta importante: ¿qué le estaba pasando y por qué reaccionaba así? Después de lo que pasó, Cachito hizo algo que casi nunca hacía. Se detuvo, no para pensar en el error, sino para pensar en él. Y se dio cuenta de algo sencillo, pero poderoso. No estaba sintiendo una sola cosa. No era solo enojo, había frustración por el error, presión por cumplir con los pedidos y algo que no había notado antes: miedo. Miedo a no cumplir, miedo a que las cosas les salgan mal. Por primera vez, en lugar de reaccionar, Cachito empezó a ponerle nombre a lo que sentía y eso cambió todo. Porque cuando una emoción se entiende, deja de ser confusa y empieza a ser manejable. Después de identificar lo que sentía, Cachito dio un paso más. Empezó a preguntarse algo clave. ¿Eso que estaba sintiendo le ayudaba o le estaba afectando? Porque no todas las emociones son malas. Algunas incomodan, pero sirven, como la presión que lo impulsa a hacer mejor su trabajo, o la preocupación que le ayuda a prevenir errores. Pero otras emociones hacen lo contrario, lo llevan a reaccionar sin pensar, a decir cosas que no quieren, o a dañar relaciones importantes. Así que Cachito entendió algo fundamental. No se trataba de evitar sentir, sino de aprender a diferenciar qué emoción le aporta y cuál le estaba jugando en contra. Después de entender sus emociones, Cachito empezó a trabajar en algo importante: el autocontrol. El autocontrol no es dejar de sentir, es lo que haces en ese pequeño espacio entre lo que sientes y cómo reaccionas. Antes ese espacio no existía. Sentía algo y reaccionaba de inmediato. Ahora empezó a hacer algo diferente. Se detenía, respiraba y se daba unos segundos para decidir cómo quería responder. Puede parecer algo simple, pero en esos segundos se define todo, porque ahí decides si reaccionas desde el impulso o si respondes con intención. Y como todo lo que se aprende, llegó el momento de ponerlo en práctica. Un cliente le escribe a Cachito con un problema en un pedido. Antes esto lo habría alterado. Habría respondido desde la molestia o incluso evitado el mensaje. Pero esta vez hizo algo diferente. Se detuvo, respiró y decidió responder con calma, entendiendo la situación y buscando una solución. Ese pequeño cambio evitó un problema mayor, porque el autocontrol no elimina los momentos difíciles, pero sí cambia completamente la forma en que los enfrentas. Con el tiempo, el cambio en Cachito no solo se notó en los grandes momentos, sino en lo cotidiano, en la forma en que trabaja, en cómo se relaciona con los demás y en cómo se trata a sí mismo. Aprendió a identificar lo que siente, a entender de dónde vienen sus emociones y a reconocer cuáles le ayudan y cuáles le hacen daño. Porque el autocontrol no es reaccionar perfecto, es responder mejor. Es darte ese momento para elegir cómo actuar. En esta formación, acompañarás a Cachito a entender sus emociones, filtrarlas y desarrollar el autocontrol necesario para tomar mejores decisiones. Porque cuando entiendes lo que sientes, también empiezas a transformar lo que haces.